resurrección, no tampoco, ¿verdad? Pero para darle idea de algunos puntos tan interesantes. Amén. Otro punto muy interesante es de que en el año hebreo es el 5777. Y los números son muy importantes en cuanto a ver su simbolismo. Sin embargo, también necesitamos el mover del espíritu profético para poder entender eso. Y viendo yo algo a través de la investigación, me encontré con otro detalle. Fíjese, me encontré con otro detalle muy interesante, y es que la Biblia habla de 17 vasijas. Fíjese en su terminología de raíces, dentro del griego y el hebreo, 17 raíces. Y dice el Señor que nosotros somos odres nuevos. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Odres nuevos. Y definitivamente la mente en el Señor, dice la palabra que una palabra sin espíritu está muerta. Pero para que haya vida nos tienen que haber dado vida, y que venga la palabra a través del espíritu, no que el Señor quiere hablar. Entonces usted vaya tomando sus notas. Le voy a dar un tema que yo debiera de predicarlo como en 4 tantos, pero el Señor me inquietó a dárselo. Y si usted me oye en camino en este año ya marcando los pasos, es porque toca que desgranarlo. Ahorita quizá le voy a dar grano, y ya en camino pues los pastores van a encargarse de traer todo lo que el Señor tiene para ustedes. Así que oramos, aunque han estado orando, mis amados consiervos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presento a tu pueblo, y Señor, recibimos, Señor, lo profético del 2017 para nuestra vida, Señor. Que se cumpla tu propósito en nuestra vida, y que, Señor, alcance muchas y muchas, Señor, bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Denles aplauso fuerte al Señor. Mire, alguien estaba diciendo, ¿y por qué no dicen el año de la abundancia 2? Porque como usted sabe que los años de la abundancia fueron 7 en línea. Sin embargo, no sabemos a qué altura de los años de la abundancia vamos. Lo que sí entendemos que Cristo viene. Amén, eso sí lo entendemos. Ahora, empecemos a ver la palabra. Varios hermanos se acercan a decirme el año tal, y a todos les voy a decir que todos tienen razón, pero no puedo, ¿verdad? Pero dice la Biblia, fíjese que curiosamente, en cuanto a las enseñanzas de la proclama, la Biblia está bien marcada en diferentes porciones donde el Señor proclamó. E incluso donde dice proclámenle a mi pueblo. Entonces están marcando tiempos. Ahora, dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:20, ahora bien, en una casa grande, la casa grande es la casa del Señor. En una casa grande no solamente hay vasos de oro. Curiosamente, cuando se dice vasos, también dice la palabra vasijas. Vasijas de oro, sino también de plata, sino también de madera, sino también de barro, unos para honra y otros para deshonra. Ahora, hay muchas vasijas. Sin embargo, lo curioso es de que dentro de la multitud de vasijas que hay, cada una tiene un contenido diferente. Es decir, el año de la abundancia es para que nosotros nos hayamos llenado. Y definitivamente qué bueno que Dios nos ha bendecido, porque cuando hablamos de la abundancia no estábamos hablando de... Aunque algunos también fueron bendecidos económicamente, gracias a Dios, pero estamos hablando en aspectos espirituales. Es decir, que tengamos llenos de toda buena dádiva de parte de Dios. Ahora, hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de madera, hay vasos para honra y deshonra, y hay vasos de cuero. Fíjense, y son vasijas. Hay vasijas de piedra.
Entonces hay una diversidad de vasijas dentro de lo que está hablando la palabra del Señor, y eso es muy, muy interesante para ir tratando de entender algo relacionado al año que viene. Mire, Primera de Crónicas 12:40. También los que estaban cerca de ellos, hasta Isaacar, Zabulón, Neftalí, trajeron víveres. ¿En qué dice? Mire, curiosamente aquí dice algo muy interesante. Trajeron aquí utilizaron un montón de gente que acarreaba víveres en asnos. Déjeme cambiar de color aquí. En asnos, en camellos, en mulos, en bueyes, y de alguna manera tiene que haber algún otro tipo de animalito que el Señor está hablando para tener la idea de los 5 ministerios. Usted se recuerda que cuando iban a ir a traer a Rebeca, Eleazar, el encargado, llevaba un montón de camellos y iban bien cargados. Y de ahí sacaron con lo que ataviaron a aquella mujer que fue escogida para cruzar el desierto y juntarse con Isaac. Y los camellos los pusieron de rodillas a la orilla de donde estaba la fuente de agua. Entonces hay un mover ministerial y tiene que haber un mover ministerial. Definitivamente el que habrá de venir viene. Y no tardará, ¿usted lo cree? Ahora fíjese que dice ahí que habían grandes cantidades. Es decir, que ellos eran transportadores de llevar una abundancia, pero llevarla en tránsito. Ahora, y dentro de eso dice que habían tortas de harina, tortas de higo. Y se sabe que cada uno de estos elementos está hablando de algo muy importante en cuanto a hechos, de lo que Dios hace a nivel profético. Entonces dice, algunos llevaban racimos de pasas, llevaban vino, llevaban aceite, y dice bueyes, ovejas, y verdaderamente había gran alegría en Israel. Entonces definitivamente hay cosas que Dios hace en medio de cómo Él abunda. Y luego está diciendo 2 Corintios 8:7, para tratar de agarrar el contexto de lo que estamos tratando de hablar. Dice, mas así como vosotros abundáis en todo. Era el año de la abundancia, ¿verdad? Perdón, era el año de la abundancia. Dice, ustedes abundaron en todo. Entonces empecemos a chequear, bueno, ustedes están bien abundados en todo, y dentro de eso están llenos de fe. Yo pensé que algún amén iba a haber, fíjese, pero ay, Padre, Señor los perdone. Mire, pues vuelvo a repetir, otra vez quizás no me oyó. Llenos de fe, llenos de palabra. Mire, eran abundancias, llenos del conocimiento. Y Dios nos ha dado una palabra tan linda. Llenos de disponibilidad, están bien solícitos para servir en amor. ¿Cuántos servidores hay? Sí, fíjese, y servidores con amor, que hemos inspirado en vosotros. Ve también que vosotros abunden en esta obra de gracia. Entonces está diciendo que como consecuencia de las abundancias se debe de abundar en esta obra de gracia. Amén. Entonces, para que usted vaya sacando ahí sus conclusiones. Luego dice otro texto, sin embargo, le quiero decir de qué quiero hablar. Lo que le quiero hablar, ya se lo había dicho, los tesoros de las 17 vasijas. Mire, son como especialidades. ¿Se dan cuenta que hay personas que tienen un talento, una habilidad para ciertas cosas en el Señor? Por ejemplo, a mí me pone a cantar, ¡ay Dios! Mi hija me dice, Dari, mejor predica. Entonces más o menos se entiende, no es mi talento. Pero cada quien de alguna manera tiene algo en lo que debe de saber que en eso funciona. Y llenarse de lo que funciona. Porque si uno se pone a llenar en algo que uno no funciona, no la va a hacer. Mire, en el cuerpo de Cristo hay ojos, hay nariz,
Hay boca, hay manos, hay codos, codos no hay. Hay piernas, es decir que hay diferentes ubicaciones en el cuerpo. Entonces, si usted es un instrumento de Dios, hay que llenarnos de lo que tenemos y estar que nuestra copa esté rebosando. Es decir, que abundemos en aquello de lo que Dios nos dio. Entonces, yo sé que hay muchos varones de Dios, muchos pastores, muchos siervos, otros que están en formación, y definitivamente cada quien anhela realizarse en aquello para lo que Dios lo llamó. Y el que debe de creer a lo que lo llamó uno es uno mismo. Porque fíjese que cuando Dios lo escoge, el testimonio es para uno. Y de ahí por los frutos se va conociendo. Es decir, que uno debe tener testimonio de lo que Dios lo llamó. Mire, hay cosas que Dios te las dice y pasa el tiempo, pero cuando Dios habla, Dios cumple lo que promete. Sencillamente sabe cuándo es el tiempo. El que tiempo nosotros no lo sabemos, pero el que sabe los tiempos es Dios. Y las sazones de los tiempos, le hace aplauso fuerte. Entonces es alcanzar que se haga una realidad aquello en lo que Dios nos llamó. Ahora, mire, curiosamente dice el Señor algo muy interesante. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos, la palabra en el griego es vasijas, en vasijas de barro. Y cuando habla del barro, habla de la materia prima de donde hicieron al hombre. Cuando habla del barro, también está hablando de la humildad, así como usted es bien humilde. Y me decía que sería, amén, iba a decir usted, ¿verdad? Y dichosos los humildes. Bueno, eso dijo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. Amén. Bueno, entonces regresemos. Entonces, la vasija sencillamente es vasija. Pero lo que tiene no es de parte de él, no, que es lo que Dios le ha dado. Entonces dice, tenemos tesoro en vasos, vasijas de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios. Porque si no, uno es el que se ensalza. Uno dice, cuidadito conmigo. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. No, que toda buena dádiva y don perfecto la tenemos porque nos la dieron. Le da ese aplauso, nada es nuestro, no, que Dios nos lo dio. Entonces que podamos nosotros fluir entendiendo. Mire, dice Pablo, carísimos hermanos. ¿Cómo así que carísimos? Hay gente que piensa que no vale nada. Usted vale la sangre de Cristo. Usted vale el sacrificio de Cristo. Le da ese aplauso, usted tiene un valor increíble. Y Dios te predestinó para funciones específicas. Ahora ya entendiendo eso, bueno, nosotros somos de vasijas de barro, se nos miran los pies de barro, se nos ve nuestra imperfección. A veces no quisiéramos que se viera la imperfección, pero se ve. ¿Verdad? Porque de repente nos pasa lo del calcetín. Abrimos la boca y metemos la pata. Fíjese. No, usted, pero yo fallé. No, miren, ahorita las fallas van a estar hasta que Cristo venga. Cuando Él venga, lo que es imperfecto se va a vestir de perfección. Entonces lo que nos toca es esforzarnos por agradarnos y ir dando la medida de aquellas cosas a las cuales Él quiere que lleguemos. Ahora, también dice la Biblia algo muy, muy interesante. No sé qué tiempo llevo, pero el tiempo avanza. Muy bien. Números 19:15. Toda vasija que esté abierta o destapada, y aquí se pone cardíaco esto, porque dice, toda vasija que esté abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será una vasija impura. ¿Cómo así, pastor? Eso usted lo entiende muy claro, o algunos lo entendemos con claridad. Dice la Reina Valera del 60, toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. ¿De qué está hablando? Es decir, que tiene que tener tapadera. Usted tiene cobertura, ¿verdad? Perdón, ¿cuántos tienen cobertura?
Mire, está diciendo Dios, es decir, que la palabra es tan increíble como Dios la tiene. Es decir, ¿qué pasa si el vino se deja abierto? Y está esa vasija, se pone rancio, pierde su fuerza. ¿Qué tal si el aceite se deja sin tapadera? Se echa a perder, se daña. Es decir, de que hay que conservar bien las cosas, aunque es un texto dentro de lo que habla de las vasijas, que tienen que tener cobertura. Mira, hay un dicho que dice la gente, bueno, ¿y este pato quién, o este huevo quién lo puso? Es decir, que el reino de Dios se menea en autoridad y bajo autoridad. Hay solo los cometas que andan fuera de órbita, pero todos los sistemas están bajo un eje, y el eje de todos es Cristo Jesús. Le da ese aplauso fuerte. Entonces hay autoridades que se menean, aunque la autoridad sea mal empacada, ¿verdad? Como un taco mal envuelto. Dice, sí, pero resulta que a ese le dio la varita a Dios. Es decir, Dios tuvo misericordia de quien quiso tomar misericordia. Y Él pone, y Él es el que pone y el que quita. Y si Dios lo puso a usted en un lugar de honra, dele gracias, agradézcale a Dios. Y tampoco hay que hacer mal uso de la autoridad que tenemos. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Es estar bajo autoridad. Ahora, pero de eso ya hemos hablado mucho. Hay varios temas que he hablado en relación a eso, y muchos que han hablado, muchos ministros. Entonces es un punto para hacer una buena vasija, tener tapadera. Jueces 4:49. Y dice acá, entonces el rey dijo, por favor, dame a beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Yael abrió el odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Aparte la historia. Para empezar podemos decir que hay odres de leche, vasijas con leche. Y cuando hablamos de leche, usted dice, no, pues si ese es de kindergarten, va a decir usted, la leche, uno entiende que es la palabra de Dios, que hay que desear la leche no adulterada. Entonces hay una vasija, y quizás tú eres el nivel de vasija que tu función es ser vasija de leche. Es decir, ser portadora de palabra. Hermano, a alguien que le gusta algo, de lo que le gusta habla, y de lo que tiene habla. Dijo un hombre, te damos de lo que tenemos. Y cuando uno tiene algo, va a dar de lo que uno tiene. Es decir, que deber ser algo normal que nosotros amemos la palabra. Pero mire, está diciendo la Biblia acá, cuando habla vasija, habla de la vasija nod. Y usted va apuntando ahí, es decir, una bolsa de piel. Entonces, es decir que esta vasija es de cuero. Y las vasijas de cuero se hacían de diferente tamaño. Ahora, es decir que hay vasijitas, vasijonas, y hay tinajones. Los tinajones se nota que son tinajones. Fíjese. Ahora, es decir, ¿sabe usted que habían odres que eran muy grandes? Por eso le digo, no estoy jugando ni estoy haciéndoles de no, que tinajón, no. Hay odres que eran de animales bien grandes, conservados para tener buena cantidad depositada. Y que bueno, ¿verdad? Si uno tiene un dedal, a la medida de dedal le dan a uno. Pero si tu depósito es grande, pues de acuerdo a tu depósito, ese es el tamaño de vasija que tienes. Entonces, vea acá que este tipo de vasija era una vasija de piel, un recipiente de prolongación atado al cuello, como tipo embudo, para sostener y verter el líquido. Esta era una vasija que tenía donde agarrarse para vertir. Fíjese. Entonces, es una de las vasijas. Usted las va apuntando porque yo no le puse número. Sencillamente estaba chequeando las... en cuanto a esto, dice la Biblia en Números 18:8, su sabor era como el aceite. Y está hablando de otra cosa. El pueblo se esparcía para recoger el maná. Entonces, cuando alguien comía el maná, lo que está diciendo que su sabor era como comer un aceite nuevo. Fíjese.
Y cuando habla el maná, curiosamente nos habla también de la palabra a otro nivel. Está diciendo, lo desmenuzaban entre dos piedras, lo machacaban en morteros, lo cocía en un caldero, vasija, y lo hacían tortas con él. Es decir, el maná, pero era cada persona del pueblo de Israel que iba a recoger, cargaba su vasija, y a ese era este tipo de caldero que usaba cada persona. Está hablando de otro nivel de vasija. Entonces, es decir que mire, la Biblia dice, hay diversidad de ministros, pero el espíritu es el mismo. Entonces, cada quien tiene lo que Dios le ha dado. Es una vasija que lleva de acuerdo a lo que le ha dado. Y cuando está hablando de esta vasija, está hablando de la vasija parur. Fíjese, es una palabra hebrea, el 65:17, en el sentido de estirar. Esta vasija, es decir, que podía estirarse. De acuerdo, fíjese, es decir, algo así como una vejiga, ¿verdad? Cuando se infla, grandota, pero cuando se vacía, pequeña. Algo así ponen el ejemplo de este tipo de vasija. Que la apariencia engaña, puede ser pequeñita, pero no sabe que sí lleva buena cantidad cuando le dan. Entonces, es de vasijita a tinajón podría ser, ¿verdad? De acuerdo a lo que lleva, pero se extendía, fíjese, como un plato hondo, algo así podía extenderse, un caldero, también lo dice, una olla recipiente para cocinar. O sea, un recipiente que puede contener líquido, masa para cocinar. Ahora, una cosa es tener leche, otra cosa es tener maná. Sin embargo, la Biblia empieza a hablar y curiosamente que nada está por casualidad en la palabra. Dios tiene propósitos específicos porque lo pone. Entonces, está diciendo algo tan interesante acá. Éxodo 16:36, Moisés dijo a Aarón, toma la vasija y pon en ella una medida de maná, colócalo delante de Jehová, este maná se va a conservar. Este no va a ser como la misma vasija que ellos recogen. No, que está diciendo, este tipo de maná que vamos a guardar no se va a descomponer y va a servir que se conserve para los descendientes o otras generaciones, dice la Biblia. ¿Sabe que Apocalipsis dice, al vencedor yo le daré, ¿de qué dice? Del maná escondido. Entonces quiere decir que hay un tipo de vasija que puede ser portadora de maná escondido. Fíjese, quiere decir que hay personas que Dios pueden tener un mensaje poderoso de Dios, una llenura poderosa de Dios. No, y a quién no le gustara tener abundancia de misterios, de secretos, de ir conociendo todo esto. ¿Verdad que definitivamente sería algo bonito? Entonces, está hablando en cuanto al tiempo futuro. Ahora, está hablando de diferentes tipos de vasijas. Aquí está utilizando una palabra muy interesante, no sé cómo se diga, pero dice cenicenet, un vaso frasco, se estrecha hacia arriba como tipo vasija, es un recipiente, un tipo de jarra probablemente, decían las personas de aquel tiempo, los que dejaron algún comentario en relación a esto. Entonces, definitivamente, a estas alturas, ¿qué quisiera hacer usted? ¿Vasija de leche? ¿Vasija de maná? ¿O del maná escondido? Hermano, la verdad que uno que no quiere ser. Le voy a contar de que hay una vasija que tiene de todo, pero eso se lo voy a contar al final. Hay un tipo de vasija que esta no se conformó con un poco, no, que agarró un poco de todo. Y ese tipo de vasija es calidad, ¿verdad? Que funciona en diferentes áreas, tiene diferentes gracias, unciones, misericordias de Dios. Es decir, hay gente muy habilidosa y es porque Dios la preparó para ese tipo de cosas. Ahora dice Ruth, y aquí le están hablando a la mujer que se casa, tipo iglesia. Y está diciendo Ruth 9, fíjate el campo donde van a ir a cosechar, donde van a ir a cegar, síguelas. Está hablando de las que estaban ya en el campo, espigando. Y dice, ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Y cuando tengas sed,
ve a donde están las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces aquí hay un tipo de criados que son tipo vasija. Y que cuando la novia necesita, cuando la iglesia necesita, hermano, qué lindo cuando usted se acerca y recibe una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza, un montón de cosas. Quizá le pasa a uno que uno dice, no, va a ser mi último culto, saco sobre el hombro, dice usted, y solo le voy a decir a los hermanos, hasta luego. Y de repente viene una de esas vasijas y sacia su sed por causa del trabajo, por causa del calor, y le da esperanza nueva, ¿verdad? Y resulta que usted dice, no, Dios lo usó, Dios la usó. Sí, porque son vasijas y tienen algo que dar. Que usted sea una vasija que tenga algo que dar. Le da ese aplauso fuerte, que sea algo que tenga que dar. No va a decir usted, no, usted yo lo que doy es pena. Dice, no, tampoco, no así. No, que usted sea una vasija que tiene algo, pues. Aunque como pasamos el año de la abundancia, debíamos de tener nuestra vasija llena, preparados para la etapa del 2017. Aleluya. Por lo tanto, viene una proclama para el 2017. Ahora, estamos viendo acá algo interesante. Mire pues, mire, dice que esta vasija es una vasija Kelly. Cada una tiene un nombre en su raíz diferente. Esta vasija, dice, es algo preparado para cualquier aparato, como implemento, un utensilio, tipo vestido, tipo arma, tipo adorno, tipo alforja. Tiene variedad en cuanto a su función. Sin embargo, el punto central en cuanto a este texto es que es vasija de agua. Y la palabra de Dios es útil para diferentes operaciones, diferentes funciones. Entonces, qué lindo que usted sea portador de agua. Amén. Hay camellos también. Pues camellos son de doble cisterna. Y estos están preparados para echarle ganas y caminar en el desierto. ¿Será que es fácil entrar al desierto usted? Porque fíjese, usted mira el camello y de ahí mira todo sin nada el desierto. ¿Y a dónde va? Pero el camello sí está preparado para cruzarlo. Entonces hay tipo de hombres que Dios le da la gracia, le da el aguante, Dios los ha formado, les ha tardado. Fíjese que a los ministros Dios le cuesta más tiempo formarlos que a las ovejas, pero están preparados para algo específico de parte de Dios. Definitivamente los van a pulir, los van a tratar. A veces uno no entiende por qué tanto padecimiento, por qué tanto sufrimiento, y no sabes de que Dios te está preparando. Porque tú vas a poder consolar a la manera que Dios te consoló. Vas a poder fortalecer a la manera que Dios te fortaleció en las dificultades. Vas a poder hablar de lo que tienes, de tus experiencias. Ahora, es un recipiente. Ahora, entonces, estamos viendo que hay diferentes tipos de vasijas. Y definitivamente la vasija puede ser preparada para algo. Y si no tiene lo que debe de tener, no va a aprovechar. Es decir, que uno debe entender aquello para lo que Dios lo llamó y aquello en lo que uno va a funcionar. Ahora, hay otro tipo de vasija para la necesidad. Primera Reyes 19:6. Cuando Elías se sentó y vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua, comió y bebió y se volvió a dormir. Usted sabe que a él le están dando una provisión sobrenatural. Tuvo mucho miedo. Estaba desanimado. ¿Alguna vez se desanima usted? No. Sí, ya no. Hermano, a veces el problema lo tiene contra los de afuera o contra uno mismo. Porque a veces la batalla no es por la gente, sino la batalla es contra uno mismo. Sin embargo, hay un tipo de vasija que es portadora de agua sobrenatural. ¿Sabe usted? Dice, los cuervos eran los que le ayudaban, y ahí en medio de donde Dios lo había puesto había agua. En medio de su cueva, en medio de su escondite, donde ahí se dedicó a dormir, había agua
pero había una vasija para esa agua. Entonces, dice que quienes le iban a comer eran los cuervos. Mire, es un poco difícil entender esto, porque de repente cuando habla cuervo usted piensa en un pajarón, ¿verdad? Pero los pájaros esos les gusta la carne. Es algo que haya operado algo Dios sobrenatural. Pero también la historia dice que había una tribu que se llamaba los cuervos. Entonces yo digo, bueno, ¿serían los de la tribu? ¿O serían los cuervos? Pero como sea, quien dice que los sostuvo fue Dios. Dios puede usar cuervos, ¿verdad? Para tu necesidad, y puede usar sobrenaturales para tu necesidad. Le hace ese aplauso fuerte. Entonces Dios puede intervenir en los momentos difíciles. Es decir, una agua que te sostiene, que te conforta en medio de las circunstancias. Él la puede dar el Señor, y este tipo de vasija tiene otro nombre. Es la vasija Spakhat. El numeral ahí está. Es un plato que se expande, una vasija. Pero no dice específicamente si se expandía, tenía que ser cuero, tenía que ser de piel. Porque si se pone algo natural no se expande. Sería la manera de pensar cómo era este tipo de vasija, y no dice mayor información en cuanto a esto. Entonces, hay personas que consuelan. La Biblia dice, Bernabé no sirvió de consuelo. Hermano, ahí hay hombres que Dios los usa, hermanas que Dios las usa, que los usa para consolar a otros, para confortar. Viene alguien y nos encuentra en medio de crisis, y viene Dios los utiliza para ese tipo de funciones como vasijas. Ahora, Éxodo dice, tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en una vasija. Entonces había unas vasijas que lo que eran portadoras de sangre. Servían para la expansión. Y de alguna manera dice, la sangre, y fíjese que ese tipo de vasija dice, deberá de ser dice que se ha recogido la sangre donde se hizo el sacrificio, un recipiente, unten el lintel, los dos postes con la sangre. Hermano, quiere decir que esa vasija llevaba la sangre que servía para ponerlo en los linteles de la casa, para que cuando viniera el destructor no entrara a la casa. Entonces hay vasijas delegadas de Dios que llevan autoridad. Fíjense, son vasijas portadoras de un poder de la protección de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis, y ellos vencieron por medio de la palabra y la sangre. ¿Sabe usted que la sangre de Cristo nos da victoria? Le da ese aplauso fuerte, la sangre poderosa del Señor. Ahora, a esta altura, ¿qué tipo de vasija quiere ser? Yo quisiera que Dios me usara, que cuando yo oro, Dios oye y cubre, protege la casa de los que yo oro. Hermano, porque qué rico, hay personas que invitan, mande a un anciano, mande a alguien que ore, por favor, y toca que el único que puede proteger es Dios. Y dice, y la sangre rociada. Pero cuando hablamos de la sangre rociada, estamos hablando de la sangre del Cordero. Son hombres, siervos, que tienen ese tipo de llenura para ese tipo de función, aunque la sangre también se aplicaba para misericordia. Bueno, definitivamente una vasija de los que ministran, de los que aconsejan, de los que oran por el perdón de pecados, aunque el Señor dijo, a quienes ustedes le perdonen las faltas en mi nombre, les serán perdonados los pecados. Quiere decir que son vasijas que Dios las usa. Aquí adelante hay sillas por si acaso. Dios los usa de una manera especial. Entonces, cuando yo veo las diferentes funciones, digo, Señor, pero ¿qué tantas funciones? Y son 17. Y cuando veo todos los elementos, digo, Señor, con todos estos elementos uno llega a la estatura. Puede uno alcanzar una estatura gloriosa. Entonces, cuando habla de esta vasija, hablando de otra vasija, está hablando de la vasija Saf en el hebreo. Vasija Saf. Fíjese, y es una vasija
que contiene sangre o vino, dice. Es decir, portadora de sangre o de vino, como cántaro. Está hablando de un tazón, un recipiente para contener un líquido. Pero resulta que eso era algo específico. Está hablando linteles, está hablando ventanas y está hablando protección de primogénitos. ¿Cuántos son primogénitos acá? Sí, usted es primogénito, el primero que nació en la casa. Debe decir, nacieron 10, pero usted nació primero. Sin embargo, a través de Cristo nos ha hecho primogénitos. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, hay una protección de parte de Dios. Entonces, hay vasijas muy interesantes que son para diferentes funciones. Y hay 17 tipos de vasijas. Ahora una vasija llena puede hacer mucho. Ahora el problema es cuando la vasija no está llena. Entonces, veamos otro tipo de vasija, pues. Vaya, mire, llevo 35 minutos, creo. Bueno, dice aquí Juan 2:6, y este lugar había 6 tinajas de piedra. Estos eran tinajones. Fíjense. Y sabe el Señor, dice, que se usaban los judíos para el rito de la purificación. Cada uno con una capacidad de 50 litros. Entonces, si eran tinajones. Por eso le decía tinajitas, y pues si habían depósitos grandes. Ahora, curiosamente, aquí pasó un milagro. Ese milagro usted lo conoce. Se había acabado de casar un par de hermanos judíos ahí, y resulta que empezando la fiesta tuvieron problemas. ¿Cuántos matrimonios de casualidad tienen problemas? No, aquí no, pastor, aquí todos somos felices, viera usted. Será. Hay hogares donde hay tunazos, pero hay quienes los tunazos los empiezan a tener desde el principio. Se le había acabado el vino, quiere decir, muy tempranamente perdieron el gozo. Y resulta que el que puede darnos el gozo verdadero es el Señor. El que puede hacer un milagro es el Señor. Pero hay vasijas para eso, que utilizan cambios de metamorfosis. Dan lugar al mover del agua, que se convierte en vino. Se vuelve en rema, se vuelve en alegría. Entonces está diciendo que el Señor les dijo que llenaran las tinajas. Dígale que está a su lado, llena tu tinaja. Más bien dile, llena tu tinajón. Nos tenemos que llenar de agua. Pero cuando está hablando del agua, entendemos que es la palabra de Dios. Y si usted se ha estado llenando de agua, lo que espera es el milagro, porque el milagro viene de la metamorfosis. Le da ese aplauso fuerte donde Dios va a intervenir en su vida, en su hogar. Bueno, el que puede resolver los problemas es Dios. Humanamente uno dice, no se puede, las cosas ya no funcionaron, que no sé qué. Y uno empieza un montón, ya es la teoría de uno, el pensamiento de uno. Pero la Biblia dice que Dios hace cosas nuevas. ¿Cuántos creen que Dios es hacedor de maravillas, de cosas nuevas? Le hace aplauso fuerte al Señor con gratitud. Entonces, dice, ese fue el principio de señales de Jesús. Quiere decir que si fue el principio de señales de Jesús, podemos esperar que se repita en nosotros. ¿Cuántos saben que viene el mover del espíritu de Elías? ¿Y dónde trabaja el espíritu de Elías? En la familia. Dios todavía puede hacer milagros en nuestro hogar y puede permitir que tomemos lo que hemos perdido. ¿Sabe usted que la Biblia habla que podemos nosotros alcanzar aquello que se ha perdido? Y a veces uno dice, no, usted ha perdido, no, ya la esperanza, el gozo, la felicidad. No, la Biblia dice, y dice Dios, que Él puede devolvernos todo aquello que nos robaron. Le da ese aplauso y te lo puede dar en abundancia. Te puede bendecir Dios. Entonces, tipo de vasija tinajón. Ahora, cuando está hablando de este tipo de vasija, está utilizando la palabra judria, una palabra griega, judria.
es decir, tinaja, que era recibía, pero curiosamente lo que quiere decir es una vasija para la provisión de la familia. Eso significa esa vasija. ¿Y cuántos creen que Dios puede proveer para la familia? ¿Puede hacer milagros Dios en la familia? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos padres hay aquí que creen que Dios puede hacer milagros en sus hijos? Es decir, que hay vasijas que Dios va a usar. Es decir, que todos somos instrumentos de Dios y Dios nos puede usar a todos. ¿Verdad? Porque nos edificamos mutuamente. Cada quien tiene que dar lo que por gracia ha recibido. Amén. ¿Todavía dice amén usted? Sí. Vale, mire pues. Continúo. Dice en Primera de Reyes 2:20. Eliseo les dijo: tomen una vasija nueva y pónganle sal. Ay, no, hombre, ser salado está difícil, dice uno, ¿verdad? Hay gente que malutiliza la sal. ¿Qué salado? Dice. No, al contrario, dichoso el que está salado. Porque si la sal pierde su sabor, en nada aprovecha, sino hay que tirarla para que se queme. Es decir, que usted tiene que mantener su sabor. Sin embargo, el punto es acá, una vasija nueva, pónganle sal, y aquellos obedecieron. ¿Usted es obediente o no? No, y Dios santo, 2, 3 se oyen acá. ¿Usted es obediente? Sí, voy a poner sal en mi vasija. Y luego dice, y él fue a donde estaban los manantiales y echó la sal en ellos. Y empezó a profetizar. Este tipo de vasija lleva unción profética. Empezó a decir, así dice el Señor, yo sano ahora estas aguas. Hermano, a veces uno dice, no usted, pero es que a mí me viene una sobre otra, no salgo, me estoy saliendo de una y caigo en otra. Sí, pero puede venir una palabra que cancela las maldiciones. Le da ese aplauso fuerte, una palabra poderosa a través de personas que Dios las puede utilizar para eso. Usted sabe que la manera cuando los niños nacían en aquella época era frotarlos con sal para quitarles las contaminaciones. Y dice la Biblia que cuando el Señor pasó, dijo, pasé y te vi desnudo. Nadie se había apiadado de ti. Pero yo dije, vive. Quiere decir que se iba a morir. Nadie te había frotado con sal. Es lo que dice ese profeta, hablando del Señor. Sin embargo, él dice, sí, dice el Señor. Yo dije, ten vida, hermano. Qué lindo cuando hay un poder de Dios que rompe maldiciones. Vasijas con sal y personas que Dios les ha dado la autoridad para tal cosa. Mire, yo entiendo que hay diversidad de ministros, hay diversidad de unciones, hay diversidad de talentos, pero yo tengo que entender que hay cosas que yo no las tengo y tengo que reconocer si alguien la tiene. Bueno, cuando yo sé que hay dentro de nosotros personas que Dios los usa para sanidad y a veces los tigreo, a ellos los llamo. Porque Señor, yo voy a orar, aunque yo he visto sanidades. He visto cánceres que son sanados, los he visto. Pero también la Biblia dice, llamen a los ancianos. Y que oren, que los unjan. Así dice, ¿verdad? Y el enfermo se va a recuperar. Entonces, Dios puede hacer cosas maravillosas, pero cuando somos varios, yo le conté una vez, y si no lo veo yo, pues una vez vino un amigo mío y me vino a decir, el Señor me puso estuve en el otro templo y me dijo, mira, antes de empezar el mensaje, empieza a ungir para sanidad, me dijo el Señor, me empezó a hablar. Y yo dije, pero voy a romper el orden del culto. Pero como el Señor me puso, entonces empezaba buscando alguien se sabe un corito de sanidad para empezar a romper el hielo. Y de pronto no hubo nadie. Entonces entré y empecé, hermanos, oye, el Señor me inquietó. Vamos a orar por personas enfermas. Hermano, y cabal iba entrando mi amigo. Y yo le digo a mi amigo porque lo conozco de años. Porque para mí también usted lo conozco y es mi amigo. Pero de aquellos que uno sabe que ya ha pasado el tiempo. En mí no mucho, pero en ellos, ¿verdad? Entonces, mire, iba entrando y se va para adelante y me dice, mira vos, haceme el favorazo, ora por mi esposa, tiene cáncer, me dijo. Y el Señor me habló de que orara por él. Y cuando me pusieron una brasa caliente,
Y dije, híjole, dije, ¿y ahora? Porque la verdad que el único que tiene poder para sanar es Dios. Porque si Dios no hace nada, uno puede gritar y hacer un montón y no pasa nada. Entonces, como yo conocía que había entre los ancianos algunos que Dios usaba, y me acordé del principio bíblico. Entonces dije, me acerqué a uno de ellos y le dije, oren por ella. Ya está postrada al frente. Y oraron, la ungieron, ya que habían pasado 2 o 3 y 4 hermanos orando, pasé yo. Señor, por favor, por favor. Yo sé que se pasaron muchas cosas, pero ese día Dios sanó un cáncer. Me llamaron, mi pastor, mira, me llamó como amigo, mira, gracias a Dios, fíjate que Dios se glorificó, sus exámenes salieron limpios, el cáncer desapareció. Y dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Mano, si eso no es cualquier cosa. Ahora, yo no me iba a poner a pensar, ¿será que a mí me usó? No, más de alguno lo que está nos usó, pero lo importante es que Dios se glorificó. Lo que uno quiere es decir, aunque estemos un montón, ¿a quién usó? ¿A quién usó? Bueno, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si Dios hace algo, es porque Él quiso. Le da ese aplauso fuerte. Pero hay vasijas con sal. Ahora, ¿qué clase de vasija quiere ser? Mire, ya le estoy poniendo varias. Usted, esa la sal está bonita, usted, pero también es la sangre que cubre y que los chamucos no entran, también está bonita. Pero también eso es la palabra para el cansado. Está bonita. La leche, viera usted que los huesos, mucho calcio, porque desde que era niño comía mucha leche. Y dice usted, entonces uno dice, ¿pero cuál? Entonces, uno tiene que ir identificando y que el año que viene sea un año donde Dios te use en el tipo de recipiente que eres. Le das un aplauso fuerte al Señor. Dile, Señor, lléname de lo que tú dices que yo tengo. Ahora, ese tipo de vasija es la vasija algo así. Copa, salero, le dicen otros ahí. Era algo para quebrantar, para romper. Entonces, está hablando de cómo Dios se glorifica. Ahora, hay otro tipo. Este tipo de vasija es para los alegres. Puro vino. ¿Cómo, pastor? Sí, pero del vino del cielo. No del vino que no se debe tomar. Más bien dice, ser llenos del vino que es de Dios, en el cual no hay desilusión, dice. Entonces, es decir, ¿usted cómo es? ¿Alegrón o tú amargado? No, pastor, amargado no. Desde que Cristo llegó a mí, yo ya no soy amargado, pastor. ¿Ya? Porque hay unos que hasta caminan con dolor, con cara de dolor. Pero usted tiene que entender que usted es una vasija de bendición. ¿Verdad? Olvidemos las tristezas, dice, ¿verdad? Es llenarnos ¿cómo es que dice? Todo es alegría en el Señor, dice usted. Bueno, seamos así. Pero usted, ¿cómo es cuando lo tratan? Difícil de que le hablan. Bueno, hay gente un poquito así, pero hay gente tan bonita, tan alegre. Dice, no, pues hermano, siempre anda alegre. ¿Será que es una vasija de estas de puro vino? Mire, estoy hablando de vasijas. Ahora, dice Samuel, luego que de ahí dijo, siga adelante. Le dijeron al hombre, llega, está diciendo 1 Samuel 10:3, y que llegues a la encina de Tabor, saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Son 3. Y van subiendo a Betel. Betel significa casa de Dios. Estos hombres no eran cualquiera hombres. Eran hombres de Dios. De alguna manera eran profetas. Y iban subiendo, dice, iban subiendo con 3 cabritos, otros con 3 tortas de pan. El tercero iba con una vasija de vino. Hermano, cuando hay hombres que son instrumentos para los derramamientos del vino, qué sabroso, ¿verdad? ¿Usted sabe que hay unciones donde la gente lo que les da es de reír, reír, reír y reír?
Y una vez me topé en un caso con una persona, en algunas, me he tocado un par de veces así. Pero me topé una vez con una persona de que cuando estaba en su momento de bendición, se ponía a reír y a reír. Y cuando uno le hablaba, más se reía. Pero una risa contagiosa. No es de que le diga, ahora ríanse todos. No, eso no pasa así. Es decir, de que hay unciones donde le cae el gozo del Señor. Y usted empieza a reírse y hay derramamientos del vino del cielo. Usted canta del vino del cielo, ¿verdad? Hermano, ¿por qué hay borracheras en el espíritu? Porque hay personas que se llenan de vino. Yo estuve en un retiro de mujeres hace años, en un desierto. Un montón de mujeres, unas 300, 400 mujeres, pero estaba la alabanza, el culto, hermano, y de repente empezó a caer una llenura de gozo. La gente riéndose, pero no solo riéndose, sino que estaban borrachas las hermanas. Hermano, las ujieres de la bendición que había, las ujieres ya no pudieron aguantarlas. Y nada de que alfombrita, nada, puro desierto, arena de desierto. Hermano, tiradas, gritando, como cuando alguien ha conocido a algún borracho, ¿no? El borracho, miren, así. Yo dije, ya no hubo necesidad de predicar mayor cosa. Se pegaron una borrachera las hermanitas de las buenas. Hermano, cuando hay tinajas con vino, pueden pasar muchas cosas. Entonces, a esta altura, ¿sabe qué dijo? Dijeron algunos de los árboles, estaban los árboles, y dijeron, querían un jefe. Bueno, no todos son buenos para jefes. Y dijo el que producía aceite, yo voy a dejar de producir aceite por ser el Señor de ustedes. Fíjese, voy a dejar de producir el jugo de la vid que alegra a los hombres y a Dios por ser el jefe de ustedes. Quiere decir que a veces ser jefe le quita el gozo a uno. Y de repente se apareció un árbol todo espinudo, ¿se acuerda? Yo voy, dijo, yo los mando, les voy a dar sombra. Bueno, no tenía sombra. Definitivamente da sombra el que puede dar sombra. Pero hay instrumentos de Dios que Dios los va a usar de una manera especial este año. Mire, y cuando te empiece a usar Dios, no vayas a decir, ¡ala, qué tremendo soy yo! No, qué tremendo es Dios. Porque Dios se va a glorificar de una manera muy, pero muy especial este año. Mire, cuando uno tiene vino, usted hasta visiones tiene. Así pasa usted, gente. Por aquí de repente había un borracho que tanto bolo que ha estado, que lo que empieza a ver es el mundo espiritual, lo que mira son demonios. Pero el que está en el Señor es del Señor, y lo que le va a venir es de bendición. Y luego dice, mejores son tus amores que el vino. Quiere decir que después de los niveles del vino va a llegar al momento donde va a entrar un acercamiento al Señor. Le das aplauso fuerte, porque eso dice Dios. Entonces, quiere decir que vienen cosas muy lindas. Mire pues, mire, vasija Nebel, un odre de líquido. También ese odre se desinfla. Es decir, que tiene que estar lleno. Hay gente que cuando están bonitos en el espíritu se sienten cañones. Se pierde lo que tienen, se desinflan. Por eso no nos toca que acabarnos todo lo que tenemos, para no desinflarnos. A veces hay gente que anda, ¿usted cuántos son? Yo solo. Pero ¿y cuando anda así de pocas? ¿Dónde está? Allá escondido está. ¿Sabe qué pasó con el rey Saúl? Grandote, bonito, pero cuando era el momento de los tunazos, se fue a esconder en las maletas. Y hermano, y era ilógico porque la gente dice, ¿dónde está? Allá metido, se le mira todo el cuerpo afuera, está tratando de, que quiere aparecer como que es maleta, pero no es maleta. Bueno, vas a funcionar si haces aquello en lo que Dios te puso. Y si te llenas de acuerdo al plan de Dios, le das aplauso fuerte al Señor. Que seas un instrumento de bendición. Ahora, mire. Segunda Reyes,
4:2. Eliseo dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en tu casa. Hermano, ¿por qué ella? Mire, si yo le pregunto, ¿qué tiene usted en su casa? ¿Por qué ella tuvo que decir que eso era lo que tenía? Yo puedo decir, en mi casa tengo chamarras, en mi casa tengo cama. ¿Qué tienes en tu casa? Y a lo que respondió la viuda dijo, esta sierva tuya no tiene en casa nada más que un poco de aceite. ¿Y no tenía muchas cosas más? No, pero ella entendió que algo de valor para ella era un poco de aceite. Quizás el nivel de tu unción, el nivel del aceite está muy bajo, pero tras el poder del milagro, Dios te puede hacer que te llenes y tengas para darle a otros. Que tu vasija se llene de una manera especial y Dios se glorifique. Usted entonces, pero ¿y el aceite qué es? Usted sabe mucho en cuanto al aceite. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de vasija, estamos hablando de una vasija que se llama Isuk, que habla, curiosamente, dice ungido. ¿Cuántos quieren ser ungidos? No, qué chico, cuando usted sabe que quien lo ayuda es Dios. Usted sabe, no, usted dice, no, yo sé que lo que tengo es porque Dios me lo dio, Dios me dio la gracia y pues Dios me permitió estar ungido, pues gloria a Dios. Pero es un frasco de aceite. Es decir, puede ser un frasco de tarro pequeño, o sea, un contenedor para guardar o verter líquido valioso. Está diciendo que el aceite es un líquido valioso. Entonces, a estas alturas, ¿qué tipo de vaso quiere ser? Mire, pastor, fíjese que hay varios puntos que están bonitos ahí en esos vasos, fíjese. Yo quisiera el de leche, quisiera el de agua, quisiera el de maná. Hay otro que es el maná escondido, ese me gustaría, pero ese también hay otro tipo que es el maná que está en una caja de oro, que es la que está en el tabernáculo, lo pone un recipiente que contiene el otro recipiente. Pero ese es otro punto. Ahora dice, toma en tu mano 10 panes. Dice, tortas una vasija de miel y ve y él te dirá ¿qué será del niño? Fíjese que aquí está hablando para un nivel profético. Aunque también la Biblia habla de que cuando iba un hombre cansado, puso su vara, agarró la vara en el panal y la llevó a su boca y se le abrieron los ojos. Puede decir, no, usted quiere decir que ese tipo de trasto lo que hace uno es darle visión o permitir que venga un mensaje profético. Usted, como que ese de la miel está bonito. Ahora, ¿cuál escogería? Pastor, mire, yo creo que ¿se vale escoger más? Pues yo creo que se puede. ¿Le puedo contar una visión? ¿Sí? De hace años. Fíjense que hace años a mí el Señor me permitió, tuve una experiencia muy, muy linda. Quizás usted va a decir, ese pastor anda así mero chiflado, pero es mi chifladura. ¿Verdad? Entonces, y a mí me pasó, ya quisiera usted que le pasara lo que a mí me pasó. Pero resulta que iba yo en las aguas y habían grandes rocas y me veía al río y no me hacía topar. La Biblia dice, cuando pases las aguas no te van a abnegar, no vas a chocar para hundirte. Sin embargo, empecé a subir a una peña. Mire, yo no soy bueno para subir peñas, pero ahí en la visión todo puede ser uno. Me agarró un señor anciano. ¿Y aquí cómo está? Pero anciano de los ancianos que se les miran así las... ¿Has visto alguna gente vieja que se le mira aquí, está rajada la piel de la tipo de edad que se viene? Mire, pastor, ¿usted de qué está hablando? Pues usted interprete, a mí me pasó, solo le cuento. Pero de ahí me dijo, ¿tienes hambre? Yo le dije sí. Hermano, y resulta que agarró. ¿Cuántos conocen las mazorcas de maíz? Las que estaban en ese monte no eran chiquitas, eran grandotas. Y de ahí me dijo, ¿tienes hambre? Y mire, usted que yo soy mero problemático con el cuscún. Después de que, primero me dijo, ¿tienes hambre? Y me dio un pan, me lo comí. ¿Tienes hambre? Me dijo, sí, tengo hambre.
sacó ese tipo de maíz. Pero en vez de dármelo, él lo mordió. Y yo dije, bueno, entonces ¿cómo está la cosa? Pero resulta que el líquido se le empezó a correr por las barbas. Y de ahí me habló y me dijo, así quiero los frutos. Yo entendí que entonces ya era una visión de parte del Señor. Hermano, Dios quiere que usted lleve fruto y fruto en abundancia. ¿Cuántos se disponen a no ser vasija vacía, sino tener fruto en abundancia? Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces decirle, Señor, yo quiero eso. Y se acabó la visión. Fíjese que yo, por misericordia de Dios, Dios me habla. Al menos la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo soy oveja de Dios y lo he oído. Usted también debe de oír al Señor. Amén. Ahora también dice el Señor al profeta, yo le hablaré y me manifestaré a él en visiones. Tampoco le estoy diciendo que soy profeta, pero lo dice la Biblia. Pero como estoy hablando de miel, entonces estamos hablando de aquello de que puede provocar visiones de Dios. Pregunto a esta altura, ¿cuántos quisieran tener visiones de Dios? Así dice el Señor. Ah, qué rico, ¿verdad? Cuando uno sabe que así dice. Yo digo, fíjense, los profetas son bonitos. Yo le digo, Señor, qué bonito eso los profetas cuando les cae la unción. Cuando no tienen unción no pasa nada. Pero cuando están bajo la unción, ahí sí es cardíaco. Porque Dios los puede usar. Pastor, ¿y podré llegar yo a ser un profeta? Maybe. Quizás. Nadie sabe. Mire, yo lo que yo iba a estudiar era para abogado. Yo quería ser un abogado. Y resulta que el Señor me salió al encuentro y no fui abogado, pero estoy feliz con lo que soy. El Señor me llamó para ser un siervo de Él y estoy feliz de servirle a Dios. Señor, gracias. Le digo, fue lo más grande y lo mejor que me ha sucedido. Mire, pues voy rápido, que aquí el tiempo se va. Las 12. Pero allá en Guatemala son las 11, así que tranquilo. ¿Ya? Entonces, la vasija de miel es la vasija bakbuk. Fíjese, es un redoma, un contenedor que lo que es como vasija de barro, es arcilla. Probablemente pueden ser de cuero, relativamente estrechas. Así es lo que dice en cuanto a la información de ese tipo de vasija. Entonces, a esta altura, ese tipo de vasija está bonita. Y le dije que hay varias vasijas. Miren, ahorita voy a ir así, rapidito. Génesis 24:14 permite que la joven que le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que me responda, bebe también y la daré de beber a tus camellos, sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Es la boda del matrimonio. Y hay que entender de qué estoy hablando, y muchos de ustedes ya entienden eso. Entonces, Jueces 7:16 dice, dividió entonces a los 300 hombres en 3 grupos, cada uno le dio una trompeta, un cántaro, una vasija y una tea de antorcha. Ese tipo de vasija sirvió para llevar fuego. Y si tenía fuego, tenía luz. Bueno, y qué lindo cuando hay siervos, siervas iluminadas. Hermano, y que si tienen antorcha no andan apagadas. ¿Verdad? Porque dice, Dios no apaga el pábilo que humea. Quiere decir, cuando una candelita se está quedando ya puro humo, pasa el hermano echando humo, ¿verdad? No que sea que humo de cigarro, no, que va echando humo porque ya está apagadón. Pero ahí dice, una con antorcha. Hermano, un tipo de hermano, hermana que están avivados, que tienen la presencia del Señor, el fuego del Señor. ¿Cuántos quisieran andar con antorcha encendida? Ah, pastor, ese está bonito. Ese también me gusta. Entonces, resulta que dice Dios en cuanto a la vasija Kad. Habla de la vasija que te permite profundizar. Es decir, es una vasija que te puede llevar a otro nivel. Es lo que le utiliza. Es un tipo de vasija, dice, cuando busca usted el hebreo, dice vasija que te lleva a profundizar.
quiere decir que su nivel no es el mismo, el nivel es otro. ¿Cuántos saben de que en el Señor hay gente más madura que otra? Y hay gente más encendida que otra. Entonces, es la idea en cuanto a este tipo de vasija. Ahora, veamos acá otro tipo de vasija. Dice Jeremías 52:18. Se llevaron además los calderos de las vasijas y las palas de las despabiladeras de los tazones, los cucharones y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. Curiosamente aquí utiliza calderos. Y un caldero era para servicio en el templo. ¿Cuántos le sirven al Señor en el templo? Pastor, viera que sí, un montón de trabajos que tengo en el templo. Entonces está usando otra vasija que es la vasija sir. Y la vasija sir es un tipo de olla, caldero, pero lo interesante es que puede soportar el calor y mantener el calor. ¿Cómo es usted cuando las cosas están poniendo así? No, pastor, yo soy de los que aguantan el calor. Porque hay quienes que cuando las pláticas se ponen un poquito así fuertes, hermano, hay gente que se enoja, usted no, ¿verdad? Ese tipo de vasija es un servidor que aguanta el calor. Cuando está hablando del calor, estoy hablando cuando la gente se está enojando. Pero no va a ser que usted cuando está enojando que hasta los bigotes le tiemblan también, ¿verdad? Entonces quiere decir que usted no es ese tipo de vasija. No, que el de ese tipo de vasija son hermanos que aguantan el calor, pero se mantienen con calor. Es decir, tienen la presencia del Señor, tienen el fuego del Señor, pero en medio de los tunazos saben aguantar las cosas. Sí, hermano, de ese tipo de persona quiero ser, porque viera que a mí me ha tocado unos hermanos meros cardíacos, pastor. Uno puede pensar así. No, mira, hermano, que donde yo trabajo, donde yo sirvo, todo es calma, tranquilo. Entonces no necesito ser ese tipo de vasija. Ahora, ¿cuántos manejan gente? ¿Cuántos en la iglesia están a cargo de personas? ¿Será que cuando uno está a cargo de personas a veces se necesita uno saber cómo calmar las cosas y mantenerse uno? Porque a veces no es fácil. A veces uno así está por uno para hablar y contestar, pero como usted es ese tipo de vasija se queda así. Sí, pastor, igual que yo, viera así bien tranquilón en medio de las circunstancias difíciles. Entonces es de la vasija sir. Ahora, ¿cuál de esas necesita usted? ¿Qué vasija quiere ser? Ahora, yo le dije que hay una vasija que es una vasija cardíaca y esta es más cardíaca. Es la vasija del crisol. ¿Cómo así, pastor? Mire, dice acá, Proverbios 17:3 dice, el crisol pone a prueba la plata en el horno, pone a prueba el oro y el Señor pone en prueba los corazones. Dice el otro versículo en el 27, Proverbio 21, la plata se pone a prueba en el crisol y el oro se pone a prueba en el horno y el hombre se pone a prueba a través de los halagos que le hace la gente. Bueno, a veces hay gente que le dice, no, usted, como usted no hay otro. Hermano, qué tremendo es usted. Viera usted que cuando usted habla, siento hasta el cielo en la tierra. Hermano, uno tiene que tener cuidado cuando la gente alaba. Porque uno no va a recibir la alabanza de nadie. Porque uno sencillamente es servidor de Dios. Amén. Más bien usted a quien le da gloria es a Dios por lo que le permite ser y alcanzar. Pero, denle ese aplauso fuerte, que denle ese aplauso, déselo, Señor. Bueno, este tipo de tinaja le ponen oro, lo derrite ahí. Y dice que el oro se le cae la escoria y queda más limpio. Son tinajas que aguantan las temperaturas muy elevadas. ¿Sabe cómo dice acá? Vasija misref, que es donde se funde. Hermano, quiere decir que aguantan. Hay gente, hermano, que aguanta los tunazos, cosas difíciles en la iglesia. Fíjese, algo así tienen que ser los ministros usted, porque a veces les ponen brasas encendidas. Pero puede ser un tipo vasija.
Yo lo que estoy diciendo es lo que dice ahí. Mano, la temperatura se pone, ¿sabe qué dice acá? Es una vasija que se utiliza para refinar y para eliminar impurezas. Quiere decir que tiene que trabajar y mantener su cordura. El tipo crisol. Sí, hermano, yo quisiera que Dios me usara así. Usted en medio de las circunstancias difíciles, usted mantener la calma. Hermano, no es fácil cuando usted ve una situación difícil y usted tiene que tener un corazón que aguanta, porque hay gente que le ponen algo y no se olvida de lo que mira. Sin embargo, ese tipo de vasija está para fundir, es instrumento para trabajar otros elementos de valor, porque lo que están trabajando es oro y plata. Y de ahí cuando mira a otras hermanos, Dios te bendiga, no, Dios te bendiga, nada pasó. Sí, porque uno como vasija a ese nivel, a quien está sirviendo es a Dios. No tomando en cuenta el mal recibido, sabe que el que trabaja es Dios, el que perdona es Dios, y sigamos adelante, ¿verdad? Entonces le das aplauso tipo de vasija con esos niveles. Pero su tarea es producir oro, producir plata preciosa, es decir, que los usa para levantar piezas de gran valor. Y definitivamente Dios tiene piezas de gran valor en su casa que necesitan ser auxiliados. Le da ese aplauso fuerte al Señor, que van a hacer y van a soportar temperaturas altas. Miren, se las resumo así rapidito para que usted las vea. Sí. Vasijas de leche, vasijas de maná, el maná de Dios, la urna de oro del maná, vasijas de agua para el servicio, maná, vasija del pueblo, agua para los servidores, vasijas de agua que sostiene sobrenaturalmente, vasijas de sangre para el perdón, para la protección de las casas, agua para la purificación, vasijas de sal para descontaminar, vasijas que está hablando de líquidos a nivel vino, que son instrumentos de alegría. Está hablando de las 17 vasijas del Señor, vasijas que son de aceite, vasijas que son botellas de miel, vasijas que son con fuego de antorcha, es decir, fuego, antorcha, luz interna, vasijas que conservan el calor, vasijas que soportan el crisol para hacer instrumentos útiles, y hay otro de vasijas que son para transportar. Dándole pues el versículo. Es decir, eran vasijas para llevar. Eran instrumentos para transportar. ¿Cuántos creen que usted puede ser utilizado para llevar bendición a otros lugares? Dios te puede usar para ir y bendecir otros lugares, tipos misioneros. Ahora, para transportar. Y hay otra vasija que es la vasija de los tesoros. Fíjese usted que utiliza la palabra sheucos, vasija, que lo que logra contener son bienes. Cada uno contiene un bien. Sin embargo, este tipo de vasija es muy interesante porque puede llenarse con varios elementos. Entonces dice la Biblia, pero tenemos este tesoro, tal vez hermanos de alabanza se van subiendo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios no sea de nosotros. Entonces está hablando, uno tiene que entender que el que hace la obra, la gran bendición es Dios. Y utiliza este vasija, fíjese que la otra utiliza la palabra sheucos, que le dije que esto se lo asigna a la mujer Dios. Lo que está diciendo que la mujer puede ser portadora de un tesoro. ¿Dónde están las mujeres? Portadoras de tesoros. Fíjese, aunque hay hombres portadores que le dije de un montón de cosas. Ahora, resulta que contribuyendo a la utilidad del esposo, son buenas ayudas, son vasijas así, calidad, que llevan muchos bienes. Dice, ella le lleva bienes a su casa y no males. Entonces está hablando de una vasija buenísima. Sin embargo, hay una vasija que es la vasija que lleva de todo un poco. Fíjese, lleva de todo un poco. ¿Cómo así, pastor? Mire, dice Ezequiel 4:9, y tú toma trigo, toma cebada, toma habas, toma lentejas, toma mijo, que era un tipo de cereal, toma espelta, ponlo en una misma vasija, todo en una misma vasija.
y haz con ella pan. Hermano, ¿cómo saldrá ese tipo de pan? Tiene de todo un poquito. Sin embargo, ¿sabe usted que esta es la vasija de la provisión? Dios te puede dar la provisión que necesitas. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Hemos pedido perdón, hemos rogado a Dios por su misericordia. Primera de Reyes 17:14 dice: el Señor de Israel me ha dicho, no va a faltar la harina en la tinaja. Es la fidelidad de Dios. Ni va a disminuir el aceite en la vasija, hasta en el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Hay una lluvia de bendición, pero viene una lluvia de juicios. Aunque hayan tiempos difíciles, Dios es fiel y te puede proveer, te puede dar de acuerdo a tus necesidades. Es la provisión del Señor. Ahora, ¿qué es lo que tú entiendes que eres? Hemos tenido el año de la abundancia. Ahora nos toca que pasar a otra etapa más. ¿Para qué la abundancia? ¿Para qué los diferentes materiales de la abundancia? Porque Dios está preparando a la iglesia que se va a llevar. Yo quisiera orar. Señor mío, y te invito a levantar tus manos. Esta vasija, gloria a Dios, este depósito, Señor, sea lleno. Concede, Señor, que se evidencien los tesoros que llevamos. Perdona, Señor, lo malo, lo que hemos hecho mal. Pero rogamos de que este año tú nos bendigas de una manera especial. Dile al Señor, yo recibo el año 2017 con tu plan profético, con todo lo que tú quieres hacer. Recibo bendición para casa, mis hijos, mi familia, mi trabajo, en todo aspecto. Y en mi relación contigo, que pueda ver tu gloria, que pueda ser instrumento de alabanza del nombre de Dios. Fuimos creados para hacer alabanza de su santo nombre. Dele gracias al Señor y aplauda su bondad. Aplauda su misericordia. gloria a Dios. ¡Quien vive!